Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Entonces, pues lo que quedó pendiente era que iban a hacer su implementación en MATLAB de las matrices de transformación que definimos para el robot del simulador la clase pasada. No sé si tuvieron tiempo de verificar sus programas y si les funcionó, o alguien que quiera compartir su simulación para ver el funcionamiento. Y, y no sé si sí funcionó o hubo algún problema que hayan detectado en la cinemática. O nadie lo hizo. Profe, yo acabo de entrar. ¿Qué preguntó, perdón? Que si alguien quería mostrar su programa, el que desarrollaban en MATLAB para la cinemática directa del robot que vimos la clase pasada. Si lo probaron, si hubo errores, ¿qué detectaron? Sí, Lázaro. Yo lo puedo presentar. Sí. Bueno, creo que sí se ve la pantalla. Sí. No hace falta mucha como explicación. Nada más declaré, bueno, puse los ángulos en una matriz y esta sección no la corro porque era nada más para poder copiar y pegar las matrices de Ok. rotación y de traslación y nada más le fui cambiando los valores dependiendo de, bueno, las variables, dependiendo de qué queríamos. Eh, esta y así. Deje nada más abro también el programa. Ujú. 200 ID, ¿verdad? Sí, sí es. Y sin la herramienta. Y bueno, tenemos 20, 25, menos 30, 30. Y menos 25, 50. El segundo es No, 25 también, ¿no? sí, Sí, también iba a decir eso. gracias. Y la posición me parece que es esta. Ujú. Y... ok. Y acá ya nada más es la multiplicación de las matrices. Ujú. Y según yo son estos tres valores, 518, 170 y 430. Así es. Bueno, es muy cercano, creo. No me dio igual, pero bueno, me había dado igual antes, no sé por qué ahorita no. Mm. Tienes un menos 20 en lugar de un menos 25. Aquí. ¿Y sí, menos 25 y este era 50. Ahora sí, ya. 518, 170 y 430, más o menos. Nada más los decimales creo que todavía por ahí fallan. Pero es que creo que ahí no, ahí Es te que se mueven movió. los ángulos un poco. Sí.
Sí. Sí, le tendrías que poner esos valores que tienes exactamente ahorita ahí. Sí. 2507. El segundo es 25.07. Gracias. Y ahora sí creo que ya. Sí, ahí está. Entonces Ok, la posición sí quedó igual. ok. ¿Alguien tuvo duda en ese modelado o en la implementación? Porque igual todas esas funciones, por ejemplo, de las rotaciones y eso ya se las habíamos compartido en el curso de biomecánica, entonces pues podían hacer uso de esas mismas funciones ya de rotación, traslación que usaron en esa materia. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Igual no sé, Carla, si te funcionó ya al final en Python lo que estabas haciendo. Sí, lo intentamos también. Después lo pasamos a MATLAB para mejor porque quedaba como muy confuso en Python Ok, utilizando la multiplicación de matrices con el comando. ok. Pero sí funcionó entonces ya en MATLAB. Sí, sí, ya lo tenemos bien. Sí, no salen Ok, los mismos valores. perfecto. Los demás, alguien que no le haya funcionado o que tenga dudas. O también dudas de lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, que fue definir estas matrices de transformación. Yo nada más tengo duda en, por ejemplo, cuando estaba haciendo el programa en MATLAB y Ujú, bueno, ya me metí a los valores que tenía en Rookie Sim. Bueno, al ujú, principio se me estaba olvidando quitar la herramienta y ya ok. me di cuenta que quitando la herramienta ya me daba. Entonces, nos da la posición Rookie Sim cuando tenemos la herramienta del punto final de la herramienta, ¿verdad? Sí, así es. Sí, cuando tienen la herramienta, el simulador lo que hace es agregar la configuración cinemática que tenga la herramienta en ese momento el robot y les va a dar el valor del punto final de la herramienta, sí. Ah, ok, ya, ya. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, para tener ya el modelo completo, si recuerdan del primer ejemplo que hicimos, nos falta obtener la orientación, ¿ok? Entonces, les voy a compartir aquí otra vez la matriz que generamos la clase anterior cuando iniciamos cinemática, donde definimos lo que era la matriz de yaw, pitch y roll. Okay. Entonces, habíamos dicho que la matriz de rotación para esa matriz de ángulos de Euler, de yaw, pitch y roll, era esta matriz que tenemos aquí definida, ¿no? Considerando como ángulos variables a W, P y R, ¿ok? Y si nos vamos al simulador, esos valores W, P y R, pues deben corresponder a los ángulos de Euler que nos muestra aquí el simulador, ¿ok? Recordando nada más que en opciones, siempre cuando se van a la convención de ángulos de Euler, deben seleccionar la apropiada para la marca del robot que están considerando. En este caso, como es un robot FANUC, tenemos aquí que es esa combinación, ¿no? X, Y, Z.
recuerden que cuando ponemos las comillas, significa que estamos cambiando sobre el sistema actual y en esta, en específico, es sobre el sistema fijo. Y cuando es sobre el sistema fijo, recuerden que el orden va al revés en la multiplicación. Sería primero la rotación en Z, luego la de Y y luego la de X, ¿no? Que fue como los multiplicamos justo aquí. ¿Ok? Y recuerden que lo que íbamos a hacer era comparar la matriz de rotación de Yao, Pitch y Roll con la matriz de rotación que obtenemos para en este caso, para el robot que estamos simulando, ¿no? Entonces, voy a poner aquí la otra matriz, que sería esta. Okay. Esta sería para el caso en el que está el robot en la posición inicial, ¿no? Que sería cuando estamos en ceros. ¿Okay? Aquí yo tengo el robot en la posición inicial en ceros. Entonces, como lo mostró ahorita Lázaro, tenemos en la cuarta columna el vector de posición que corresponde a estas coordenadas, ¿no? 465, 0 y 695. ¿Ok? Mientras que los ángulos de Euler nosotros los debemos de obtener a partir de la matriz de rotación. ¿Ok? Entonces, si observan, recuerden que en el caso de la matriz Yao, Pitch y Roll, que es esta de acá, habíamos dicho que estas cuatro componentes, las que se encuentran en la posición 1, 2, 1, 3, 2, 1 y 2, 3, perdón, 2, 2 y 2, 3, estas cuatro componentes pues nos darían ecuaciones muy complejas el relacionar estas con estas o estas con estas, ¿no? Y quedamos que lo más conveniente era considerar los que están en estas dos, en la primera columna y el último renglón de la matriz de rotación. ¿Okay? Y habíamos definido ya cuáles eran las ecuaciones, ¿no? Entonces, no sé si las tengan a la mano y nada más para verificar, porque aquí las tengo ya programadas. La primera, en el ángulo W, nos había quedado el elemento 3,2 dividido entre el elemento 3,3. Entonces, nada más confírmenme que sí, así era como había quedado la tangente inversa del elemento 3,2 entre el elemento 3,3. ¿Sí fue así? Sí, profe. Ok. Nada más ahí yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo usé ATAN D nada más. El 2 era para lo de los 4 cuadrantes, ¿verdad? Sí, sí, es para los 4 cuadrantes, pero pueden usar si quieren cualquiera de las dos. Nada más ahí, ojo, si, dependiendo de cómo lo maneje el simulador, nada más chequen que sí coincida con con los signos, ¿no? O que les dé a lo mejor un ángulo equivalente, porque puede ser que no les dé exactamente el mismo, pero que sea equivalente, ¿no? Pero de hecho sí lo pueden hacer así. O sea, yo lo puedo cambiar aquí al otro. El único problema, creo que hay unas posiciones que son singulares, justo en esa, en la que estamos ahorita, a ver. Sí, por ejemplo, en la que estamos ahorita, que es en la posición inicial, aquí nos quedaría una división entre 0 si usan la otra función. No sé si te pasa eso a ti, Estefanía. No lo he checado en la posición inicial, pero Ok. se Es me hace que, mejor. Sí, voy a cambiarlo del sí, rango. porque yo lo dejé así, mejor por ese tipo de situaciones, ¿no? Porque como la función ATAN o ATAN-D, tienen que poner los argumentos como la división, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la división así directa, les va a generar aquí un valor indefinido, ¿no?
debido a que aquí estaríamos dividiendo entre 0. Entonces nada más checar ese detalle. Bien, luego para el caso del ángulo R, lo habíamos hecho igual con la tangente inversa, pero eran estos dos elementos, ¿no? El 2, 1, entre el 1, 1 ya nos generaba la tangente, y de ahí despejábamos el ángulo con la tangente inversa y nos quedaba esto. ¿Ok? Y este de aquí, el ángulo P, lo habíamos definido con la función arcoseno, ¿no? O seno inverso. Y si se fijan, yo aquí lo tengo programado con tangente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que obtienen esa tangente o cómo pueden hacer eso? Miren, vamos a definirlo. Voy a pasarme acá al que teníamos la clase pasada. Ok. Entonces, este lo habíamos definido a partir de definir este seno, ¿no? Y yo les había dicho que podíamos combinarlo con este elemento, este par de elementos, o con este par de elementos para obtener una función tangente. ¿Ok? Entonces, la clave de aquí es que tanto en este escenario, el de arriba, o este de aquí, el del ángulo W, ahí ya estamos suponiendo que para calcular P, yo ya conozco cualquiera de estos dos valores que vaya a usar, o sea, el ángulo R o el ángulo W, y ya simplemente utilizar ese valor para el cálculo de P. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que yo programé, estoy considerando que el primer ángulo que calculo es W, entonces voy a utilizar esta relación que ya conozco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ya tenemos? Lo que tenemos es menos seno de P. ¿Ok? Entonces, para poder obtener la tangente, yo necesito que aquí me quede dividiendo entre el coseno de P, por ejemplo. ¿Ok? Y si observan, pues estos dos elementos lo tienen, ¿no? Tienen en común el coseno de P. Entonces, la clave de aquí es cómo hago si yo quisiera hacer para que no influya el que yo necesite conocer el valor de W, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, una manera de hacerlo es buscando una identidad trigonométrica que me permita no depender de W. ¿Ok? ¿Cuál identidad trigonométrica no les haría que esto dependa de W? ¿Cuál creen? Ahí las combinaciones de los términos lo pueden hacer con cualquier operación, ¿no? Pueden ser sumas, raíces, potencias. ¿Qué identidad trigonométrica haría que no dependa de W esto? ¿A nadie se le ocurre alguna? Por ejemplo, si conocen esto. ¿A qué es igual eso?
Por ejemplo, si hacen eso, pues ya no depende del valor, ¿no? Independientemente del valor que tenga teta, o en este caso W, pues ya no van a tener esa dependencia, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo sería, este de aquí, quedamos que sería, este es el elemento 3, 3 de la matriz, y este es el elemento 3, 2. Ah, no, perdón, al revés. Este es el 3, 2 y este es el 3, 3, ¿no? Entonces lo que harían es R 3, 2 al cuadrado más R 3, 3 al cuadrado. Entonces si hacen eso tendrían coseno cuadrado de P, seno cuadrado de W más coseno cuadrado de P por seno cuadrado de W. ¿Y eso a qué sería igual simplificando? Pues se fue a factorizar el coseno cuadrado de P y quedaría, lo otro quedaría 1. ¿Ok? Entonces, esto se puede simplificar a que esto sea igual a coseno de P, coseno cuadrado de P. ¿Están de acuerdo? Y entonces ya, si yo a esto le saco raíz, pues entonces ya tendría el coseno de P que necesito para obtener ahí el valor de la tangente, ¿no? Entonces podrían tener R31 sobre la raíz cuadrada de R32 al cuadrado más R33 al cuadrado. Entonces R31 es menos seno de P. Y la raíz de esto de acá sería el coseno de P. Por lo tanto, este es igual a menos la tangente de P. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bien, entonces ya de aquí nosotros despejamos el ángulo P utilizando la tangente inversa. Bueno, primero pasamos el signo y luego obtenemos la tangente inversa, ¿no? Y eso es lo que tengo yo programado acá. Si se fijan, paso primero el signo negativo y lo dividimos entre la raíz cuadrada de esto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Qué habíamos dicho que era R31? Es de la matriz de rotación. O sea, si yo les tomo la posición, la matriz de rotación, acuérdense que es la submatriz de 3×3 que tienen ustedes aquí en esta parte, ¿no? Esta submatriz de 3×3 que está llena aquí con ceros y unos es la matriz de rotación. Entonces le estoy llamando
R11 a este 0, R12, según la posición que tienen en el arreglo. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? Sí, es cierto. Sí. Entonces sería la posición que tienen aquí en el arreglo. Eso es lo que significan aquí los subíndices. En la notación que les puse ahí, les puse R, pero en este caso le estoy llamando T a toda la transformación, entonces correspondería a estos que están aquí. Ahora, el signo yo lo puse aquí arriba, pero también podría quedar abajo, entonces pudieran incluso ahí intercambiarlo según como ustedes quieran, ¿no? Mientras sea negativa la división, debido al signo negativo que tenemos ahí en la función seno, dentro de la matriz Yaw-Pitch-Roll, ¿no? Que tenemos aquí, este signo. Bien, entonces ahora lo que vamos a probar es la orientación. ¿Ok? Vamos a probarlo así, primero considerando como puse yo el signo aquí. ¿Ok? Y entonces la orientación que me da, en este caso sería 0, menos 90 y 0. ¿Ok? Y si yo me voy al simulador, me dice que es menos 180, menos 90 y 0. ¿Ok? Entonces, este primer ángulo es el que no corresponde directamente con lo que yo puse aquí. ¿Ok? Una puede ser con eso, por los cuadrantes que yo esté considerando. Otra pudiera ser el signo. ¿Sabe? Aquí como lo manejan los 4 cuadrantes, pues pudiera yo ponerlo negativo al revés. A ver si eso influye. No, eso influye nada más aquí. Ah, perdón, pues es que ese es el ángulo P. Entonces más bien sería sobre el W. Acá lo está considerando como menos 180. Entonces ahí está, hasta ahí lo estaría midiendo como si estuvieran yendo al revés. A ver, déjenme checar nada más el sistema de referencia. ¿80? No, supongo que en el simulador lo debe de estar calculando con la función en 2 cuadrantes nada más, con la tangente inversa de 2 cuadrantes, pero pone ese valor para evitar la singularidad que se genera aquí. Entonces, si quieren, mejor probamos con otro punto. Ahí, por ejemplo.
Vean, ahí ya cuando lo muevo de la singularidad, ahí sí funciona con precisión los valores, ¿no? Menos 149, 43 y menos 40. ¿Ok? Entonces, el problema ahí es justamente eso. No sé cómo está implementado aquí en el simulador, pero en ese tipo de puntos donde haya singularidades, ahí sería cuestión de nada más de analizar qué condiciones le pueden poner ustedes nada más para ese tipo de puntos críticos ahí, ¿no? Como ese que teníamos ahí, la singularidad debida a la división entre cero. Okay, entonces nada más sería considerar esa condición si quieren en su programa para evitar esos puntos cuando haya divisiones por cero. Bien, entonces pues con eso tendríamos ya el modelo completo. No sé si haya alguna duda. ¿Todo claro? ¿Ya están listos para el examen? No, todavía no. Todavía no. Profe, Todavía no. me quedé con una duda. Sí. En la matriz de rotación, en la de... bueno, siempre tomamos la primera columna y siempre van a salir las expresiones más, como más simples, porque Sí. bueno, la 2 y la 3 salen más difíciles, entonces... Sí, de ahí siempre hay que seleccionar las que sean las expresiones más simples, ¿no? Como en este caso eran las que están en la primera columna y en el último renglón. Ok. Entonces, pudiera ser que les quede en otra fila y renglón, dependiendo de el tipo de ángulos de Euler que manejen, ¿no? Como en este caso, para esta marca, por la convención que maneja, les va a quedar que eso es lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor si están usando o caracterizando un ABB o un Kawasaki que tienen una configuración diferente a estas trabajan con el sistema actual. Entonces, bueno, creo que al final daría igual, es la misma. No, este es ZYZ y el otro es ZYX. El ABB sí es similar porque va ZYX, entonces al final sí es la misma secuencia. Quizás lo único que cambie, yo creo que puede ser la forma en la que manejan, por ejemplo, esas singularidades, ¿no? Que les decía aquí me da menos 180 y si le cambio al del ABB, me maneja aquí 0 y me cambia acá al menos 180. Entonces lo único que cambia ahí es cómo manejan esas singularidades. Pero sí, en general la matriz, para esos dos casos de ángulos de Euler, esta matriz va a dar igual a esta. Ok. Pero ya, por ejemplo, las otras que manejan esta, por ejemplo, ZYZ o ZXZ, esa sí les va a dar una matriz completamente diferente y ahí se habría que seleccionar cuáles ecuaciones son las que nos conviene ahí, ¿no? Para combinar los elementos más bien de la matriz de rotación para obtener las ecuaciones. Bien, entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo que les había dicho que checaran en las diapositivas desde la otra vez. Entonces, este robot es igual, es un robot de la marca Fanuc. Es por esa razón que va a tener el mismo caso del paralelogramo que estuvimos analizando la clase pasada. Y la diferencia principal con respecto al que acabamos de analizar es que en este caso el primer grado de libertad es una articulación prismática, es decir, tiene un movimiento de traslación nada más. Entonces, ese primer grado de libertad es únicamente, esta es la foto del robot, en donde tiene aquí como un riel en donde se desplaza este brazo, ¿no? Entonces, básicamente es como si ustedes
tuvieran un brazo que se mueve sobre un plano y van generando como un paralelepípedo que se va formando conforme ustedes van moviendo o desplazando el robot sobre este riel. ¿Okay? Entonces, el primer grado de libertad es únicamente esa traslación. ¿Okay? Por lo tanto, únicamente es definir una matriz de traslación manteniendo la orientación fija en 0. Entonces, por eso nos da una matriz de rotación identidad. Y el eje sobre el cual se traslada, que se los estoy poniendo aquí los sistemas de referencia, es en la dirección de Y. Entonces, por eso que la junta o la articulación únicamente tendría desplazamiento en Y. ¿Ok? En este caso, como se maneja el mismo tipo de unidades que en las medidas que les puse para el otro robot, sería en milímetros en este caso, por ser una articulación de traslación. En el caso de las que son rotacionales, pues ya vimos que las trabaja en grados, pero en este caso sería en milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda sobre este primer grado de libertad de este robot? Bien, en el segundo grado de libertad es el mismo movimiento que analizamos para el robot de la clase pasada, solo que este brazo en el plano en el que se va a mover es el plano XZ. ¿Ok? Por lo tanto, el paralelogramo que se genera aquí, la proyección de este eslabón, la vamos a hacer, pero respecto al plano XZ, ¿no? Entonces es como si ustedes tuvieran aquí ese eslabón, ¿ok? Y van a medir, digamos, aquí el segundo ángulo. Entonces, esto hay que proyectarlo siguiendo lo del paralelogramo con seno y coseno hacia donde corresponda, ¿no? Entonces, eso nos daría esta segunda matriz de transformación, considerando que el ángulo se está midiendo desde el eje X hacia donde está el eslabón, ¿no? Es decir, ustedes van a tener aquí el eje Z, hacia acá el eje X, perdón, aquí sería el 1. Okay. Y entonces el ángulo que genera este eslabón, ustedes lo miden de aquí hacia acá. Okay. Entonces, hacia X tendrían la proyección de este eslabón que tiene esta medida A por el coseno del ángulo, ya que aquí es de donde se está formando a partir del eje X. Y hacia el otro sería con la función seno, pero la proyección sería hacia el lado negativo de Z. ¿Okay? Entonces, ese sería el segundo grado de libertad, considerando el paralelogramo. En este caso, no tiene lo mismo que en el caso anterior donde había una rotación del sistema de referencia, porque no se está asignando así. Si se fijan, se está conservando entre estos dos, se conserva la orientación, la misma orientación de los ejes, por lo tanto, únicamente consideramos la traslación. ¿Dudas de este segundo movimiento?
Ok. Bien, después tenemos el tercer grado de libertad, que está indicado aquí como J3. Aquí, a diferencia de cómo están asignados los sistemas de referencia en el simulador del otro FANUC, en este de aquí, si se fijan, se va a formar aquí como una L, algo así. La forma que tendría, es por eso que tienen aquí estas dos distancias, B y C, donde esta distancia es B y esta distancia es C. ¿Ok? Y el ángulo, de nuevo, se mide con respecto al eje X. ¿Ok? Esta es la dirección de X. Entonces el ángulo se mide de aquí hacia el eslabón. Este es J3. ¿Ok? Entonces, si observamos la forma en la que se mide el ángulo en este eslabón, es a favor del movimiento de las manecillas del reloj. Es por eso que aquí va a aparecer como negativo. ¿Ok? Y su eje de rotación, en este caso, es alrededor del eje Y. ¿Ok? Por lo tanto, es una rotación en Y de el ángulo J3 negativo, debido a eso, a que va en favor del movimiento de las manecillas del reloj. Y después, para hacer que coincidan los orígenes, necesitamos primero trasladarnos, como lo indica B, ¿ok? Que en este caso, después de hacer la rotación, el eje que va a quedar aquí coincidente después de la rotación, pues va a ser X, ¿no? Y el eje Z nos va a quedar en esta dirección. ¿Ok? Por lo tanto, primero se trasladan en X la distancia B y luego van a trasladarse en Z, pero como va en dirección contraria a donde apunta el eje Z, sería con una traslación negativa de esa distancia C. ¿Ok? De nuevo, ahí nos está cambiando la orientación de los sistemas de referencia y en ese sentido, entonces, únicamente hacemos la rotación y el par de traslaciones. No es necesario realizar ninguna rotación adicional constante para alinear los ejes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí en esa tercera transformación? Bien, después nos vamos al cuarto grado de libertad. El cuarto grado de libertad es como el movimiento de pronación y supinación del antebrazo. Entonces tiene un movimiento similar aquí y en este caso pues únicamente corresponde a una rotación. ¿Ok? Si me regreso un poco al dibujo, que sería aquí, pues nos va a quedar, ese movimiento va a ser una rotación alrededor de este eje, ¿ok? Que es el que queda justo en dirección del antebrazo y alrededor del cual se hace el movimiento de pronación y supinación. Es por eso que únicamente vamos a tener una rotación, ¿ok? La dirección en que se mide el ángulo es en contra del movimiento de las manecillas del reloj, por lo tanto es un ángulo positivo y es simplemente eso, el cuarto grado de libertad, ¿no? Una rotación del ángulo J4, considerando que estamos conservando las mismas direcciones de los ejes, únicamente está rotando alrededor de Z ese ángulo. ¿Dudas?
¿Todo bien hasta ahí? Bien. El siguiente sería el movimiento de flexión y extensión en la muñeca. Okay, entonces, en este punto sería el eje que sale hacia acá. Alrededor de este es como se estaría generando el movimiento de flexión y extensión. En este caso, el eje que sale hacia acá corresponde al eje Y, ¿okay? O lo que sería este eje que estamos considerando aquí. Y de nuevo, ahora el ángulo se está midiendo a favor del movimiento de las manecillas del reloj, por lo tanto es un ángulo negativo y es el que se está denominando como J5. ¿Okay? Igual, los sistemas de referencia no le estamos cambiando la orientación, entonces no es necesario agregar ninguna rotación adicional. Los orígenes de ambos sistemas de referencia son coincidentes, no es necesario agregar traslación. Por lo tanto, esa sería la quinta matriz de transformación. ¿Dudas? Bien, por último, tenemos el último grado de libertad. Y siguiendo la misma secuencia que hemos manejado de primero rotar, luego trasladar y luego hacer que los ejes coincidan con la orientación que tenga. Entonces, siguiendo eso mismo, pues el último grado de libertad van a tener aquí un eje. Alrededor de ese está girando. ¿Okay? Este eje sería la dirección negativa del eje Z. ¿Okay? Que sería esta que está aquí. Entonces estamos girando alrededor del eje Z con un ángulo que va a favor, en este caso, del movimiento de las manecillas del reloj, pero considerando que estamos con una dirección de Z apuntando hacia el otro lado, entonces el ángulo para ese eje sí sería positivo, ¿no? Porque estaríamos viéndolo desde esta perspectiva, el reloj. Ok. Bien, después, la traslación para hacer que coincidan los orígenes sería esta distancia, que es la distancia D. Como el eje Z apunta hacia el otro lado, entonces la distancia que recorre es negativa. Y por último, se deben orientar, en este caso el eje Z debe quedar apuntando hacia la otra dirección. Es por eso que rotamos 180 grados, en este caso con respecto al eje X, para hacer que coincidan los ejes Z y Y con los ejes Z y Y del sistema de referencia 6. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Todo claro? Por ejemplo, ahí hay dos rotaciones. ¿Cómo nos daríamos cuenta? O bueno, sí se puede hacer de diferente forma, ¿no? O a fuerzas tiene que ser primero así en Z y luego otra vez en X. No necesariamente, porque eso depende de cómo se asignen los sistemas de referencia. En este ejemplo que les estoy presentando, los sistemas de referencia yo los asigné. ¿Okay? Entonces bueno, este inicial, por ejemplo, el sistema 0, ese ya está definido en el robot, pero los siguientes yo los fui asignando con una cierta orientación
y eso depende de cómo estén asignados, ¿no? Es por eso que aquí yo voy nada más haciendo primero si se fijan, primero nada más traslado, en la siguiente nada más traslado, en la siguiente roto y traslado, cuando es necesario eso. Y solamente hasta la última es cuando alineamos, ¿no? Pero eso es porque el eje Z yo sé que debe estar apuntando hacia afuera. En todos los robots así queda siempre. De hecho, si me regreso al simulador, ustedes van a ver que eso siempre sucede. Los sistemas de referencia intermedios depende de la metodología que utilicen o de la asignación que ustedes hagan sin seguir ninguna metodología, porque también se puede hacer así. Entonces, si observan siempre el eje Z, que es el azul, siempre en la herramienta, cuando ustedes lo pongan, siempre va a quedar apuntando hacia la dirección, digamos, de avance del robot. ¿Okay? Incluso si ustedes le agregan la herramienta, por ejemplo, aquí le voy a cargar una herramienta. Ahí, por ejemplo, le agregué esa herramienta. A ver si se alcanza. Ahí no se ve muy bien. Déjenme buscar otra. Por ejemplo, esta se ve mejor. Esta es como arroja agua, digamos, por aquí. Sería como si pusieran un aspersor o algo así. Entonces, si se fijan, donde saldría el chorro de agua, la dirección que apunta siempre es Z. Entonces, siempre lo recomendable en los robots es que el eje Z siempre quede apuntando hacia donde se va a mover el robot. Entonces, eso lo determina la asignación de los sistemas de referencia y es por eso que ahí la combinación o la secuencia sí va a depender de cómo hayan sido asignados los sistemas de referencia. Pero ustedes siempre deben de partir del coordenadas mundiales o el sistema base 0 y llegar hasta la herramienta. Los sistemas de referencia intermedios, ustedes los pueden elegir como ustedes quieran. En este caso, ya usando el simulador, pues tienen la ventaja de que ya están asignados mediante una metodología y ustedes los van poniendo aquí para que se les facilite. Normalmente, cuando lo hacíamos en el laboratorio, yo les dejaba la libertad de asignar los sistemas de referencia como ustedes quisieran. Y de hecho lo podrían hacer de esa misma manera, el estar asignando. El punto es que aquí en el simulador, estas mediciones de los ángulos están referenciadas a cómo están asignados los sistemas de referencia, ¿no? Entonces, eso de la secuencia sí depende 100% de cómo se asignen esos. No va a ser una secuencia ya específica. No sé si resolví tu duda o te confundí más, Rodrigo. No, sí. Sí. Ok. Gracias. Pues nada. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Pero eso sí, lo que les recomiendo es siempre traten de seguir esa secuencia, ¿no? De ir, primero tratar de rotar y luego de trasladar. Siempre va a ser mejor ir siguiendo esa secuencia porque va a ser más natural la forma en la que van ustedes identificando cómo se mueve cada articulación, ¿no? Finalmente, para su proyecto, va a ser la forma más sencilla en la que ustedes pueden ir asignando los sistemas de referencia. Ok, bueno. Entonces, vamos al problema inverso, ¿no? Lo que les voy a dejar como práctica para la siguiente semana, esto mismo que hicimos con el simulador entre la clase pasada y esta, donde yo les fui explicando cómo identificar cada uno de los movimientos en el sistema robótico. A cada equipo le voy a asignar un robot de los que están ahí en el simulador y van a hacer lo mismo. Tienen que primero
obtener sus matrices de rotación y traslación para formar sus matrices de transformación homogénea. Y después van a programar igual en MATLAB, como lo hicimos con sus matrices de transformación y sus ecuaciones de los ángulos de Euler. Obviamente, dependiendo de la marca que les toque, pues deben de formar su matriz de rotación de ángulos de Euler correspondiente a la secuencia que les indica ahí el simulador. ¿Okay? Entonces, el día de mañana voy a abrir esa nueva práctica y la entregarían. La entrega va a ser igual de la misma manera que lo hemos manejado ahorita en línea, pero pues ahora van a tener la ventaja que pues, cualquier duda que tengan, pues las vamos a poder resolver también en presencial la siguiente semana. ¿Ok? Pero la entrega es en línea, igual en didáctica y Teams en la grabación. ¿Alguna duda sobre esa práctica? Ya los detalles, pues los irán viendo con las dudas que surjan, pero a grosso modo eso sería la siguiente práctica. No sé si alguien tenga alguna duda antes de continuar. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se resuelve el problema inverso. ¿Ok? En el caso de lo que hemos estado viendo, pues ustedes al robot lo mueven articularmente, es decir, mueven cada una de sus grados de libertad y entonces, gracias a la cinemática directa, identifican a qué posición va a llegar y con qué orientación va a llegar. ¿Okay? Pero ahora, ¿qué pasa en el problema inverso? Y que es uno de los más relevantes porque es lo que sucede en la práctica. En la práctica, no van ustedes a estar a prueba y error. Por ejemplo, si fuera un robot para cirugía, no van a estar ahí moviéndolo como si fueran a control remoto su robot. Por ejemplo, el robot Da Vinci no lo van a estar moviendo a prueba y error hasta que llegan al paciente y entonces buscan la orientación y luego ya hacen la operación que tienen que hacer. Ese no sería el camino correcto, ¿no? El camino correcto es, yo conozco en qué punto específico con coordenadas debe llegar el robot. Es decir, yo, no sé, voy a llegar a un determinado órgano, entonces tengo que hacer un corte o lo que vaya, el procedimiento que vaya a hacer, dirigiéndome a ese punto que yo lo voy a preplanear desde el punto de vista del paciente, ¿no? No lo van a abordar, como les digo, a prueba y error moviendo el robot con el paciente ahí, ¿no? Sino más bien, tengo el paciente, yo sé a dónde quiero llegar, entonces le tengo que indicar al robot que llegue a ese punto. Y además le tengo que indicar con qué orientación tiene que llegar para que haga esa tarea con la orientación adecuada de acuerdo al procedimiento. ¿Okay? Entonces, el primer problema al que nos vamos a enfrentar es que esta solución inversa no es única. ¿Okay? Observen las imágenes que tienen ahí. Tengo un robot, el de 2 grados de libertad que estuvimos analizando como primer ejemplo. Y si observan ahí y yo nada más definiera la posición a la que quiero llegar, yo puedo llegar de 2 maneras distintas, que son estas configuraciones que están ahí nombradas como codo abajo y codo arriba. ¿Okay? Entonces, los ángulos, en este caso la configuración Q2 y Q3, que son las que entiende el robot, son distintas. Observen que el ángulo Q2 y el ángulo Q3 que tienen para cada uno de los casos son diferentes, ¿no? Primero, en el caso de Q2, en la configuración codo abajo, el ángulo Q2 es más pequeño que en la configuración codo arriba. Y en el caso de Q3, parece que tiene la misma magnitud, o sea, son ángulos similares, pero uno sería positivo y el otro sería negativo. ¿Ok? Entonces, ese es un primer
problema, ¿no? Que tengo que definir cómo va a hacer la tarea el robot. Si la va a hacer poniendo su codo abajo o la va a hacer poniendo su codo arriba. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a ese primer problema, que la solución de cinemática inversa no es única. ¿Ok? Van a existir diferentes configuraciones en las que puede llegar a un mismo punto. ¿Ok? Y más aún si le agrego la orientación. Ya con el hecho de la orientación, eso también va a incluir un mayor número de grados de libertad que van a complicar este cálculo si lo quiero hacer simplemente como un mapeo inverso de lo anterior. Es decir, una forma de hacerlo podría ser, obtengo la cinemática directa y después busco cómo invertir las matrices para obtener la solución al revés, ¿no? Pero pues eso me llevaría a un cálculo bastante complejo, combinando ecuaciones así similar a lo que estuvimos haciendo ahorita para poder encontrar los ángulos de orientación yaw, pitch y roll. ¿Okay? Entonces va a ser una combinación de una gran cantidad de ecuaciones para poder llegar a la solución óptima. ¿Okay? Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir el problema en dos. Yo ya sé que puedo dividir entre posición y orientación los grados de libertad. ¿Okay? Entonces, el primer problema que vamos a abordar es únicamente cómo logro que llegue a esa determinada posición y después, de manera independiente, voy a calcular con qué orientación lo tiene que hacer. ¿Okay? Y así vamos a dividir el problema. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la información que ahora yo voy a conocer? Pues ahora lo que yo voy a tomar como información conocida son las coordenadas X, Y y Z y los ángulos. Por ejemplo, en este caso, el ángulo W, P y R. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que para mí son conocidos. ¿Ok? Que serían estas tres coordenadas, que es la posición cartesiana, y estos serían los ángulos de Euler. Y lo que voy a obtener como información, pues ahora serían quién es Q1, quién es Q2, quién es Q3, dependiendo del número de grados de libertad del robot. ¿Ok? Lo único que tienen en común es que lo que sí debemos de tener bien definidas son las longitudes de los eslabones, ¿no? Porque esas van a ser distancias que son constantes y que yo ya conozco dependiendo de las dimensiones del robot. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bien, bueno, entonces, pues vamos con el primer ejemplo. ¿Okay? De nuevo, es un brazo robot de 2 grados de libertad. Únicamente tomen en cuenta que estamos trabajando en otro cuadrante, a diferencia de este que planteábamos aquí, ¿no? Ahora estamos trabajando en el cuarto cuadrante, que es donde se mueve este robot. ¿Ok? Bien, entonces, la solución la vamos a hacer aquí sí para los 3 primeros de grados de libertad, que son los que corresponden a la posición. Lo vamos a hacer puramente de manera geométrica. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es de ir definiendo triángulos. ¿Ok? Y voy a hacer uso, ya sea de si el triángulo es rectángulo, voy a hacer uso de Pitágoras, y entonces con las relaciones que me da Pitágoras a través de las funciones trigonométricas, resolver el triángulo, ¿no? Y si el triángulo no es rectángulo, entonces tengo las otras opciones, ¿no? Que son, por ejemplo, la ley de senos o la ley de cosenos. ¿Ok? Entonces, esa va a ser nuestra primera tarea, definir triángulos.
¿Ok? Ahora, ¿cuál es la información conocida? La información conocida son las coordenadas del extremo final. Recuerden que vamos a hablar ahorita nada más de pura posición. Entonces, yo voy a conocer cuál es esta coordenada. Le voy a llamar XC, considerando que es el extremo final o el efector final del robot. Y de la misma forma, si yo proyecto hacia el otro eje, entonces por acá tengo la coordenada Y de ese punto. ¿Okay? Entonces, esa información conocida para nosotros. ¿Okay? Y además de eso, como les decía, yo sé cuáles son las longitudes de los eslabones. Ahora lo que yo quiero encontrar, ¿okay? O lo que van a ser nuestras incógnitas, pues van a ser estos ángulos. ¿Okay? Entonces hagan de cuenta que ustedes primero definieron este punto y después al robot le indicaron que se tienen que mover este Q1 y este Q2 para poder llegar a ese punto. ¿Okay? De acuerdo a las configuraciones que acabamos de ver, que son las dos soluciones posibles para 2 grados de libertad, ¿qué configuración sería esta? ¿Codo abajo o codo arriba? ¿O cómo sé si es codo abajo o codo arriba? ¿Qué creen que defina eso? Es codo abajo, ¿Okay? ¿Y cómo sabes que es codo abajo? porque serían los dos ángulos que se sumen, ¿no? ¿Ok? Esa sería una buena opción, ¿no? Considerar que estamos midiendo en el mismo sentido los dos ángulos, tienen el mismo signo. Ok, esa sería una opción. ¿Cuál sería la otra? Geométricamente. Por ejemplo, si yo conozco estas dos coordenadas, pues también conozco el vector que me une estos dos puntos, ¿no? Que sería el origen con el extremo final. Ok, ¿quién sería ese vector? El resultante. Ok, sería la resultante, ¿no? Entonces, esa resultante, pues entonces sería la raíz cuadrada de XE al cuadrado más YE al cuadrado. Okay. ¿Qué más es conocido y que nos sirva para formar ahí triángulos? Ahí, si se fijan, ya formamos un par de triángulos, que sería entre estas proyecciones que hicimos y la resultante. Todo eso es información conocida. ¿Qué otras distancias son conocidas? Los segmentos del robot. Exactamente, las longitudes de los eslabones, ¿no? Entonces, este ya lo conozco, que este es L1, y el segundo, este de aquí, es L2. ¿Ok? Entonces,
de sus clases de geometría, si se acuerdan de la prepa, ¿qué necesitan conocer de un triángulo para poderlo resolver? Pues pueden ser las longitudes de los lados o los ángulos. Ok. ¿Y cuántos deben de ser combinados entre ellos, entre lados, ángulos? O sea, por ejemplo, ese triángulo que dibujé ya en azul, ¿se puede resolver? ¿Qué podría conocer que no está ahí explícitamente y que ya tengo conocido? ¿Sí entendieron mi pregunta o no? Sí, bueno, ahí ya tiene los 3 lados, ¿no? Y Ok. bueno, no sé si, pero la suma interior de los ángulos, ¿no? Tiene que dar 180. Ok. Entonces, efectivamente, conozco los 3 lados. Entonces, por medio de esas relaciones que les mencionaba, por ejemplo, la ley de los cosenos, me permite resolver ese triángulo. ¿Por qué? Porque ya conozco 3 lados y puedo conocer cualquiera de sus 3 ángulos por medio de la ley de los cosenos. ¿Ok? Entonces, por si no se acuerdan, la ley de los cosenos lo que les dice es, para este triángulo en específico que yo tengo, voy a definir 3 ángulos, ¿no? Digamos, a este le voy a llamar alfa, a este a lo mejor beta, y a este a lo mejor gamma. ¿Ok? De esos 3 ángulos, ¿cuál tiene alguna relación ya bien definida con Q1 y Q2? O Q2, perdón. ¿Cuál tiene ya una relación geométrica bien definida? Alfa, beta o gamma. Beta, ¿no? ¿Beta? ¿Beta con quién? Con Q1. Ajá, ¿y cuál es la relación? Bueno, no sé si podamos decir que resta 45 grados, ¿verdad? O sea, no podemos afirmar. No, eso no lo vamos a poder afirmar porque este triángulo, hagan de cuenta que ustedes no conocen, pues obviamente no conocen Q1 y tampoco pueden tener una posición ya predeterminada para el ángulo, sino que es una solución general. Pero beta no es. En cambio, observen alfa. Alfa y Q2 tienen alguna relación ya preestablecida independientemente de lo que valga alfa y Q2. Sí, de que la suma de las dos tiene que dar 180, ¿no? Exacto, ¿ok? Entonces, ese son el tipo de tips que a ustedes les van a servir para identificar sobre qué ángulo se tienen que enfocar en el triángulo que definan, ¿ok? Entonces, esa es justamente la relación más importante. De inmediato ustedes pueden observar que si yo sumo alfa más Q2, eso nos da 180 grados, ¿ok? Y eso no va a cambiar independientemente de los valores que tengan alfa y Q2, ¿ok? Solamente podría cambiar si se cambia de configuración, es decir, si ya deja de ser codo abajo, pues ahí sí ya no aplica, ¿ok?
Pero recuerden que esta solución va a ser específica. Ustedes tienen que definir, mi solución es codo abajo. Entonces, si es codo abajo, pues entonces ya esta está definida así. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ok, bien. Entonces, de acuerdo a eso, pues a mí me interesa entonces el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es la ley de los cosenos para ese ángulo? Considerando ya esta R, esta L1 y esta L2. ¿Alguien se acuerda cómo es? Y la otra es, ¿por qué les estoy diciendo que se resuelve con la ley de los cosenos? ¿Por qué no usar Pitágoras, por ejemplo? Porque no es rectángulo. Exacto. ¿Ok? Entonces, ojo con eso también. Cuando sean rectángulos, siempre voy a preferir las relaciones trigonométricas que me ayuda el triángulo rectángulo, considerando esa relación, ¿no? Aquí no, entonces tengo que usar la ley de los cosenos debido a que el triángulo no es rectángulo. ¿Puede llegar a serlo? Sí, pero es un caso particular. Recuerden que estamos haciendo una solución general. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la defino? Para ese ángulo, igual, si no se acuerdan, va de la siguiente manera. El ángulo que está opuesto el lado que está opuesto al ángulo, en este caso es R al cuadrado, va a ser igual a los cuadrados de los otros dos lados, L1 al cuadrado más L2 al cuadrado, menos ¿qué? 2 veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo. Exacto. Entonces 2 por L1 por L2 por el coseno del ángulo, que en este caso es alfa. ¿Ok? Entonces, el caso especial en que alfa fuera 90 grados es la que nos daría entonces el que sea un triángulo rectángulo, ¿no? Bien, entonces, de ahí, ¿qué es lo que nos interesa? Pues lo que nos interesa es conocer el ángulo, porque es el que tiene relación con Q2. Entonces, debido a esto, Q2 va a ser igual a 180 menos alfa. ¿Ok? Entonces, una vez que yo conozca alfa, entonces ya tengo identificado cuál es la ecuación para Q2. ¿Ok? Entonces, despejando alfa de aquí, ¿a qué les queda igual? Pues sería L1 al cuadrado más L2 al cuadrado menos R al cuadrado entre 2 L1 por L2 y, bueno, ahí me faltó la función, pero esto sería el coseno a la menos 1 de todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Y ya de aquí sabemos que R al cuadrado pues sería la suma al cuadrado de estas dos coordenadas, XE y YE. ¿Okay?
o como dice aquí en la solución XD y YD. ¿Ok? Ahora, ¿por qué los signos son diferentes entre este y este? ¿Qué nos falta para llegar a esta solución? Lo que nos falta es esto, ¿no? Restar los 180 menos alfa. ¿Ok? Y que por identidades, ¿ok? Esto va a ser equivalente a que ustedes pueden establecer esta misma ley de los cosenos para Q2, que es el ángulo que está externo al triángulo. Ustedes la podrían haber escrito como R2, perdón, R al cuadrado es igual a L1 al cuadrado más L2 al cuadrado menos 2 L1 por L2 y aquí sería coseno de 180 grados menos Q2. ¿Ok? Y esto, por identidades, lo que haría es cambiar el signo y aquí sería más 2 L1 L2 coseno de Q2. Y ya aquí directamente pueden despejar Q2 y llegar de aquí hacia acá. ¿Dudas? Bien. Una vez que ya conocen Q2, pues entonces este ya no es una incógnita, ¿no? Ya obtuvimos una expresión que nos permite conocer quién es Q2. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Este vector L2 o ese eslabón yo lo puedo proyectar utilizando ese ángulo, ¿no? Y definir estas dos distancias. ¿Okay? Donde el ángulo, perdón, el lado o el cateto adyacente sería este de acá y este sería opuesto, ¿no? Entonces este nos quedaría L2 seno de Q2 y el otro sería L2 coseno de Q2. ¿Okay? Y eso ya también es conocido. ¿Okay? Por lo tanto, si observan ya gracias a esas dos proyecciones, yo aquí ya tengo o ya puedo definir un triángulo rectángulo para calcular beta, considerando un triángulo rectángulo más sencillo que usar la ley de los cosenos, ¿no? Sino simplemente utilizar la función tangente. ¿Okay? Por lo tanto, ese ángulo beta yo lo puedo calcular como la tangente inversa del cateto opuesto, que sería
L2 seno de Q2. Es este cateto opuesto al ángulo beta. Y el cateto adyacente, que sería primero recorrer todo este tramo, que es L1, y sumarle el L2, perdón, L1, y luego más L2 coseno de Q2. ¿Ok? Y si observan, esto corresponde a esta parte de acá. ¿Ok? ¿Qué ángulo me falta para poder tener ya una relación aquí con Q y encontrar quién es Q1? ¿Cómo le harían? ¿Qué otro ángulo ya conocen gracias a toda la información que tienen ahí? Gamma. Sí, es gamma. No, gamma tendrían que hacer otra vez la ley de los cosenos. Pero lo de los 180 grados internos también nada más es para equilátero. No, el 180 es para cualquiera, sí. Pero gamma nada más lo tenemos definido como esta parte. Ah, ok. Bueno, pero también ya se podría conocer, ¿no? Miren, el que podríamos conocer más fácil es este de aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque observen que yo también tengo ya definido un triángulo rectángulo considerando esto. De hecho, tengo dos triángulos rectángulos gracias a los catetos y la resultante R, ¿no? Que sería nuestra hipotenusa. Entonces, llamémosle a este ángulo teta. ¿A qué sería igual teta de ese triángulo que tenemos ahí en color fuchsia? Sería la tangente inversa de ¿quién? ¿Quién es el cateto opuesto? X0 o XD. Bueno, aquí como tenemos XD. ¿Y quién sería el cateto adyacente? Este. Sería YE, ¿no? Solo que aquí para considerar correctamente el cuadrante, recuerden que es positivo hacia acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tendría un signo negativo. Y si se fijan, esto que acabamos de obtener es esta primera parte de aquí. ¿Ok? Entonces, si observan, si ustedes avanzan este ángulo teta y retroceden ese valor de beta, entonces estarían calculando este Q1. ¿Ok? Por lo tanto, Q1 es igual a teta menos beta. Y es de ahí donde sale este signo negativo que aparece aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Todo claro? Bien, igual analícenlo con calma y pues ya el martes nos veríamos y ya para resolver las dudas que tengan. Entonces, antes de finalizar la clase de hoy, ¿hay alguna duda sobre la práctica de mañana?
bueno, parece que no. Entonces, pues trabajen en su práctica. Igual ya mañana, como les digo, les habilito en Didactic la siguiente práctica, que sería usando el simulador. Y pues nos vemos el martes en Pedregal. Cuídense, que estén bien. Gracias, profe, nos vemos. Gracias igualmente. Hasta el martes, profe. Hasta Nos luego. vemos. Hasta el martes. Gracias, profe.